Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias porque nos permites estar reunidos hoy, Señor, el primer día de la semana. Bendice por favor nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. El día de hoy el mensaje se titula Los 1000 años. Los 1000 años. Hablar de los 1000 años de Apocalipsis, hermanos, es un tema muy abundante. De hecho, de una u otra manera, este tema ha pasado a ser el más trascendente en el libro de Apocalipsis. El tema tuvo problemas desde los inicios, o desde muy temprano, en los primeros siglos. Pero en la actualidad se ha deformado de tal manera que la deformación ya está fija. La mayoría de personas que se acercan a la Biblia tienen una idea ya clara acerca del reinado de 1000 años. Pero esta idea clara que ellos tienen es una idea que es injertada en el libro de Apocalipsis. Y por eso el día de hoy vamos a estudiar este tema. Y para poder estudiar este tema vamos a ver lo que no hay en el pasaje, lo que no existe, lo que mucha gente comenta, predica, enseña, pero que no aparece en el libro. Y también vamos a ver la función que tiene este episodio dentro de todo el libro de Apocalipsis. Si has escuchado hablar alguna vez de los 1000 años de Apocalipsis, ya sea de parte de los testigos de Jehová o de parte de los grupos denominacionales como pentecosteses y carismáticos, lo primero que vas a escuchar es que va a venir un reinado de 1000 años en esta tierra, donde Jesús va a estar reinando sentado en la ciudad de Jerusalén, y va a haber un periodo de 1000 años de paz después de que el anticristo haya supuestamente perseguido a la iglesia. Como ya vimos en otros estudios, la palabra anticristo no aparece para nada en el libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar de lleno con el mensaje, tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Qué importancia tiene definir la interpretación de este texto? Tiene mucha importancia. En primer lugar, si nosotros torcemos el pasaje, lo vamos a sacar fuera del episodio, de la historia que tiene el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, usted va a estar aferrado a una esperanza que nunca va a venir, que no existe, ni siquiera una parte de ella. De hecho, los 1000 años de Apocalipsis solo se menciona en este capítulo, nunca más vuelve a mencionarse, ni en los primeros capítulos, ni posteriormente cuando el libro acaba. Creer, hermanos, en los 1000 años es creer en una ilusión, una mentira. Aparte de ello, tiene muchos serios problemas, demasiado serios. Si el tiempo nos ajustara y podríamos platicar todos los serios problemas que trae, usted vería que es un poco incongruente o mucho incongruente. Por ejemplo, miren, entre los dispensacionalistas, que ya les he explicado que los dispensacionalistas son los que enseñan el rapto, la gran tribulación como eventos del futuro, y que Apocalipsis está por cumplirse en un periodo futuro. Casi siempre predican que se está por cumplir pronto, y ese pronto nunca llega. Estos grupos religiosos, hermanos, enseñan, por ejemplo, que hay un periodo de tribulación. La última semana del libro de Daniel, dicen ellos, que no se cumplió. Si alguna vez ha leído el libro de Daniel, podrá entender un poco de lo que estoy diciendo. Dicen que no se cumplió, que se cumplió una parte con el Señor Jesucristo y la otra parte está por cumplirse. Estos 3 años y medio los ponen como un periodo de tribulación, en el que en los 7 años Jesús viene o al principio de la semana, o a la mitad de la semana, o al final de la semana. La semana son 7 años, un periodo simbólico, son un montón de datos que usted tiene que cotejar, que ellos malinterpretan. Las 70 semanas del libro de Daniel están cumplidas completamente. El escritor dice: desde tal día hasta tal día habrá 70 semanas, y esas semanas se cumplieron, que eran un periodo simbólico, hermanos, que se cumplió de años. Cada semana equivalía a 7 años, un día por año.
Y ellos dicen que no se cumplió, que Apocalipsis menciona la semana, pero si ustedes leen Apocalipsis solo dice 3 años y medio, no una semana. Bueno, ellos dicen que viene al principio de la semana, dice un grupo, a la mitad de la semana o al final de la semana. Dependiendo del grupo religioso que uno vea, va a haber uno que va a tener diferentes consecuencias o interpretación. De ahí existen grupos que son premilenialistas, pretribulacionalistas, no premilenialistas, eso es otra cosa, del milenio. Pretribulacionalistas, midi-tribulacionalistas o post-tribulacionalistas. O sea, hay unos que creen que la tribulación va a empezar antes, hay otros que creen que la tribulación va a ser, que va a venir Jesús antes de la tribulación, que Jesús va a venir a la mitad, midi-tribulacionalistas, o al final de la tribulación. Y luego cuando nos preguntan a nosotros ¿qué creemos? ¿Que Jesús va a venir antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Qué contestarían, hermanos? ¿Viene antes, viene en medio o viene después? Levante la mano el que no sabe, que dice yo no sé. ¿Y el que tiene una idea? A ver, levante la mano el que tiene una idea y dice, bueno, yo pienso que tal de esas tres es después de la tribulación. ¿Quién más? En medio, dice. ¿Quién más? Bueno, la respuesta es esta: ni antes, ni en medio, ni después. Esa tribulación de la que ellos hablan ya pasó, es la de Apocalipsis. No, nosotros no esperamos una gran tribulación antes de que Cristo venga. Dice la Biblia que Él vendrá como ladrón, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción. ¿Cómo dice? No va a venir, no estamos esperando. No va a haber tribulaciones, esas las tenemos diario, todo el tiempo, esas no se acaban. Pero la gran tribulación de la que habla Apocalipsis ya pasó. Entonces no somos ni ni midi, ni post-tribulacionalistas. Pero vamos a ver más o menos las consecuencias. Miren, si fuéramos nosotros, por decirlo de algún modo, midi-tribulacionalistas, entonces a la mitad de la semana viene Cristo. A la mitad de la semana se establecen los 1000 años en esta tierra. Jerusalén es el lugar de reinado. Y uno tiene 1000 años. Cumplidos los 1000 años, uno ya va al cielo. Se va a durar 1000 años en la tierra y después se va a ir al cielo. Pero antes de que vaya al cielo va a haber una revolución, otra guerra, otro pleito, y ya después va a ir uno al cielo. Ahora fíjese bien, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero si eso es verdad, sí lo sabríamos, ¿verdad que sí? Porque si es a la mitad de la semana, cuando empiecen los eventos que supuestamente se profetizan, nomás es contarle, a los 3 años y medio viene, ya sabes. Entonces fíjese las consecuencias que hay. Tú no eres cristiano, pero empiezas a ver las cosas y dices, uy, si va a venir, ya están pasando todo lo que dijeron. O sea, a la mitad de la semana me convierto y Cristo me lleva. O sea, observen con atención, las cosas son así. Antes de la mitad de la semana viene Cristo en el rapto. Es falso todo lo que estoy diciendo, eso es mentira, pero ellos dicen que sí. Desaparece a todos los que son la iglesia y solo se va a quedar el pueblo de Israel y los que no creyeron, que no son de la iglesia. Entonces la gente empieza a preguntarse, caray, ¿qué pasa aquí? Muchos dicen, decía el canto de Marino, que una nave, mucha gente se llevó, no hagas caso, no es desierto, es la gran tribulación. Y entonces la gente desaparece, los pilotos, un caos total, porque imagínense, están aquí sentados y han visto los videos en internet, desaparecen. Y entonces la gente que se queda dice, de acuerdo a la enseñanza tribulacionalista o a la enseñanza midi-tribulacionista, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana viene Jesús. Bueno, nos esperamos, todavía tenemos 3 años y medio para esperarlo. Ahorita podemos hacer lo que queramos, a los 3 años y medio nos arrepentimos y todo se arregla. O sea, ya sabes cuándo hasta sabes cuándo se va a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque si a la mitad de la semana viene Cristo, pues son 3 años y medio y ya llega. Y luego, a ese día ya se establece el reino milenial. ¿Cuánto dura? 1000 años. En los 1000 años ya se va a acabar. Va a haber una revuelta. En los 1000 años va a poder ser la gente salva si quiere. No, hermanos. O
sea, es un montón de tonterías que no hay nada aquí, nada. Ahorita vamos a leer y nada de lo que platico está en ese pasaje, nada. Son un montón de revoltijos de textos metiendo ideas humanas, pero no está. Pero imagínate que supieras cuándo va a acabarse el mundo. Pues qué padre. Te preparas una semana antes, le das vuelo al leche todo lo que quieras, dice la gente, y te preparas una semana antes. El que es cristiano piensa así, bueno, pero la gente puede pensar así. Pero aunque no pensar así, la Biblia no enseña cuándo va a venir Cristo. No lo dice, es un secreto. Entonces, todo este tipo de interpretaciones tuercen la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien, tú vas a ver que no existe un reinado en la tierra en Apocalipsis capítulo 20. No dice que reinaron en la tierra, no dice que está el trono en la tierra. Si tú te regresas a los capítulos anteriores, ¿dónde está el trono de Cristo? En el cielo. ¿Dónde se sentó Cristo cuando lo adoraban en el capítulo 5? En el cielo. Si tú vas no solamente al capítulo 5, que es donde se menciona el reinado de Cristo, sino en pasajes más adelante, vas a encontrar que Cristo está reinando en el cielo. Por ejemplo, en el capítulo 12, cuando echan a Satanás fuera, sube Cristo y dice: ahora ha venido el poder, el reinado de su Cristo. Y eso empezó desde el primer siglo. Ahí en el capítulo 12 lo dice. Y acá dice que las almas reinaron con Cristo 1000 años. No que Cristo comenzó a reinar, porque dicen que Cristo va a venir a empezar su reinado. Cristo reina desde el primer siglo. Entonces, ni está el reinado en la tierra, ni tampoco en Jerusalén, ni el reinado comienza de Cristo. El de Cristo comenzó desde cuándo. Nada de eso hay en el texto. Tampoco se menciona absolutamente nada de todos los otros eventos que ellos manifiestan, y vamos a tener oportunidad de ver algunos. Pero vamos a empezar con la parte más básica, hermanos. Si tú te metes a una película, a la mitad de la película, ¿vas a entender la historia? No. Interpretar Apocalipsis sin tomar en cuenta el inicio y el futuro del libro es torcer el libro. Vamos a tomar en cuenta este episodio, hermanos, pero con los datos que comenzamos desde el primero. Vamos a empezar el capítulo 20, verso 1. Primero vamos a leerlo. La semana pasada estudiamos si Apocalipsis fuera literal, pero no lo es, ¿verdad que no? Pero era literal lo que veía Juan. Sí, eran visiones, y las visiones se ven literales. Ahora vamos a leer el capítulo 20, verso 1. Fíjese bien, ponga mucha atención a los datos y los vamos a platicar los datos nada más. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Fíjense, ¿a quién prendió? Pero el diablo no es un dragón literalmente hablando, pero aquí prende a un dragón. Y luego dice: la serpiente antigua, es el otro nombre, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? 1000 años. Ahora fíjense bien, los 1000 años están asociados con la atadura de Satanás. Allí apunte, eso es una parte importante, vaya tomando notas. 1000 años están asociados con la atadura de Satanás. Y luego dice el 3: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. Y aquí viene, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Las engañaba? Sí, las hacía que fueran a la guerra y persiguieran a los cristianos. Y luego dice el tiempo, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Otra vez, dos cosas: el diablo está atado por 1000 años, y el diablo está atado para no engañar más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Y luego dice: y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, noten con atención, vamos tomando los datos literales como los ve, la interpretación de los datos la damos después. Baja un ángel con una cadena en la mano, abre el abismo, agarra al dragón, lo amarra con una cadena, una especie de serpiente, lo mete en el abismo para que no engañe más a las naciones. Allí está encerrado por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplen, debe ser desatado por poco tiempo. O sea que lo van a volver a sacar del abismo y lo van a desatar. Es lo que el texto te dice que vio literalmente. Y luego dice a continuación: y vi tronos. Ahora, aparte de eso, vio
tronos, pero lo vio después de que el diablo fue atado, solo después de eso. Y luego dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Ahora vamos a ver esto, fíjese bien. Está allí en el cielo y empieza a ver visiones, lo que ve son tronos, se sientan personas que van a juzgar, y luego dice, y vio las almas de los decapitados. Fíjese bien, la característica que te da el escritor es una característica que no es nueva, no es nueva información, es una información que ya se dio antes. Es como, por ejemplo, en una plática tú dices, y vi a Carlos el otro día que fui a la tienda. La persona con la que estás platicando nunca va a decir, ¿quién es Carlos? Cuando la persona habla de ese modo es porque con la persona que ya está hablando ya sabe quién es Carlos, no es nueva información. Y cuando dice, vi las almas de los decapitados, te está diciendo información que tú ya debiste de haber conocido. Pero fíjense bien que la descripción no termina ahí. Te dice que la descripción es más larga. ¿Qué otra cualidad se le pone a la descripción? Vea lo que dice. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjate bien. Ellos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora, te va a explicar otra cualidad de ellos. Los que no habían adorado ni a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, fue a los que vio. Y estos, ¿qué pasó con ellos? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, si esta información no es nueva, si literalmente es una información que ya se había dado antes, tenemos que ir antes para saber quiénes son estos y por qué al final o casi al final del libro se saca esta información. Ahora, noten ustedes, hermanos, literalmente él vio que estaban muertos y vinieron a la ¿qué? A la vida. Después de haber sido asesinados, se levantaron y se pusieron a reinar con Cristo 1000 años. Ahora los 1000 años no solamente están asociados a la atadura de Satanás, no solamente están asociados a que ya no engaña, también están asociados al periodo de las almas. Es como esto, miren. El diablo es quitado, él tenía su poder y su autoridad, y ahora se levantan nuevas personas con poder y autoridad. Durante el tiempo que el diablo no tiene poder ni autoridad, ¿quién la tiene? Las almas que reinan con Cristo 1000 años. Ahora sigamos con la historia. Dice a continuación, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora fíjese bien, aquí unos dicen, ¿cuáles otros muertos? Bueno, unos muertos que se distinguen de los que no fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Son todos los otros muertos que no fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estamos tomando la visión como él la ve de manera literal, después la vamos a interpretar. Y luego dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Las almas que reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000. Ahora fíjate bien, este pasaje ya te está diciendo que el evento que él ve es futuro. El versículo te dice, déjenme hacer una especie de paréntesis. Si ustedes soportan la tribulación, si ustedes mueren por Cristo, van a reinar con Cristo 1000 años. O sea, es un premio. Es un premio mientras que todo eso pasa. Se les está haciendo una promesa y luego se les dice, a los que no se sujeten a la bestia y a su imagen, van a tomar parte en la primera resurrección. ¿Notan ustedes que esta sección son palabras de ánimo para los que están sufriendo? Palabras de ánimo para los que van a sufrir y van a morir. Para que tomen valor, para que digan, bueno, me van a matar, pero Dios me puede resucitar. Y luego dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás era suelto de su prisión. Ahora ya no le dice el dragón, ahora le dice Satanás. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que el diablo no aprende. En el capítulo 19 se enfrenta a Cristo. Ustedes ven en el capítulo 19 que se enfrenta a Cristo. La bestia y el falso profeta son apresados y echados a un horno de fuego ardiendo. Todo su ejército es destruido. Viene el periodo de paz. A Satanás se le pone en el abismo. Ya perdió. Ahora que se le desata, quiere volver a juntar a la gente para pelear. Ahora, sucede muy diferente a antes. Se suelta por poco tiempo. Antes tuvo tiempo para estar suelto y andar haciendo cosas. No, acá es poco tiempo. Y trata de salir a engañar. Pero luego vean lo que dice el pasaje. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Ahora, literalmente hay una ciudad de Jerusalén y la ciudad amada en esta visión. Pero después vamos a ver la interpretación. Y del Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué dice? A todos. Y luego dice, y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora imagínense que esta es la ciudad amada. El diablo llega con todos los ejércitos aquí alrededor. ¿La toca? ¿Le hace algo? ¿Mata a alguno? ¿Los lastima? No. ¿Qué sucede? Cae fuego del cielo y ¿qué hace? Consume a todos. ¿Y qué hacen con el diablo? Lo echan al lago del fuego, al infierno. Ahora, hermanos, de acuerdo a este pasaje, después de que el diablo sea atado, sea desatado, ¿nos va a poder hacer algo? No. Nada. Va a caer fuego del cielo, destruye a todos y no va a podernos hacer nada. Ahora vamos a empezar con la interpretación. ¿Qué son los 1000 años de Apocalipsis, hermanos? En primer lugar, los 1000 años están relacionados con la atadura de Satanás, el tiempo en que él no engaña a las naciones y con el reinado de las almas. Eso es las 3 cosas con las que están relacionadas. El diablo es atado porque en la muerte de Cristo, Cristo obtiene el reinado, el poder. Vayan a Hebreos capítulo 2, versículo 15. Búsquelo a alguien y lo lee con voz alta, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Quien lo tenga se pone de pie y lo lee en voz alta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí de destruir significa que le quitó ese poder, lo redujo a menos de lo que él tenía. Nosotros teníamos un problema. Si Cristo no moría por nosotros, no podíamos ser libres de la muerte. La muerte era un castigo, y al ser un castigo empieza también la segunda muerte, que es el infierno. Cuando Cristo muere, derrota al diablo. Allá en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 se dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice, ahora viene, pero él nada tiene en mí, no tiene poder sobre Cristo. Cuando el diablo se le es quitado su dominio y su poder, ya no puede acusar a los cristianos, ya no puede acusar a los seres humanos, ya no tiene poder para acusarlos delante de Dios día y noche. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo sube al cielo, se dice, ahora ha venido el poder y el reinado de su Cristo, y el diablo es echado fuera del cielo, ya no tiene cabida. Hoy el diablo no engaña, el diablo ni engaña a nadie, ni tampoco puede acusarnos delante de Dios. Hay una guerra entre los ángeles y el diablo es echado a la tierra. Luego dice Apocalipsis capítulo 12, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco
tiempo. Ahora fíjese bien, en ese poco tiempo el diablo persigue a la mujer, persigue a la descendencia de la mujer, usa a la bestia persigue a los cristianos, los mata. Dice en el capítulo 13, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, los asesinaba, sufrían, engañaba a las naciones, engañaba a los gobiernos. Los cristianos padecían en sus manos, pero era por poco tiempo. La desesperación para algunos cristianos les llegó. La tribulación y los momentos difíciles eran grandes para ellos, pero se les promete que va a haber un periodo en el que el diablo ya no va a poder engañar, porque va a estar atado. Cuando se le ata al diablo, ya no puede engañar a las naciones. Ahora, en este libro de Apocalipsis, engañar a las naciones no es engañar a las personas para que cometan pecado. La mayoría de personas malinterpretan esta sección y te dicen, hermanos, que el diablo lo que hacía era seducir a las personas y por tanto se refiere a eso. No se refiere a eso. Mira, ve cómo termina la historia. Leamos el capítulo 20 en el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y luego dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Para qué las engaña? Ve lo que dice: a fin de que de reunirnos para la batalla. Y luego dice el 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Para qué engaña el diablo a estas naciones? Para que lastimen ¿a quién? A la ciudad amada. Hasta aquí estamos tomándolo como lo ve la visión, después lo interpretamos. Para que lastime a la ciudad amada. Engañar a las naciones no se refiere a que el diablo anda seduciendo a las personas para que pequen. Las anda seduciendo para que lastimen y dañen a la ciudad amada. Cuando yo estaba en el colegio, un hermano, les he dicho, enseñaba este texto y decía: si el diablo está atado, pero como tiene una largota, es como cuando tú amarras a tu perro. Si tú te acercas al perro, te va a morder. El diablo es igual. Los cristianos no los puede lastimar si no se le acercan, pero si se meten a sus dominios, los va a lastimar porque tiene una cadena largota. ¿Es esa interpretación acorde con este pasaje? No. ¿Cuál es la función del diablo aquí? Engañar a las naciones para que lastimen a los cristianos. No es seducirlos para que pequen. ¿Por qué las personas pecan si el diablo no está activo? Ya he explicado muchas veces eso, hermanos. ¿Por qué las personas pecan si el diablo no está activo? ¿Qué es lo que hace que podamos pecar? Muchas veces lo he explicado, hermanos. A ver, ¿por qué hay pecado si el diablo no está activo? El diablo no viene y te seduce hoy y te hace que cometas pecado. Antes lo hacía, pero no lo hacía con todos. El diablo no era omnipresente y aún así había pecado en todo el mundo. Bueno, tiene demonios, te van a decir, pero no importa, tampoco son omnipresentes. ¿Por qué hay pecado? Entonces, a ver, defínanme lo que es el pecado. ¿Y por qué hay pecado entonces? El pecado, dice 1 Juan 3:4, es infracción a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Dice también porque aparte de cometer pecado estás infringiendo la ley. Por eso dice infringe también la ley. Hermanos, si no hay ley, no hay pecado. ¿No dice Romanos? Porque donde no hay ley, no hay pecado. Si Dios no hubiera puesto leyes, si Dios un día no hubiera dicho: Adán y Eva pueden comer de todo el árbol que quieran, si Él no hubiera dicho: de ese árbol no puedes comer, ¿hubiera habido pecado en el mundo? No, la ley estaba ahí. Ahora, pudo no haberlo si el hombre hubiera dicho: no como. Si la mujer hubiera dicho: no como de ese árbol. Pero ¿qué hizo el hombre y la mujer? Violaron la ley de Dios. ¿Se necesita el diablo para que haya pecado? ¿Es que el diablo sedujo a Adán y Eva? Sí sedujo a Adán y Eva, pero la decisión de pecar fue de los
hombres y sin ley. ¿Por qué no le dijo al diablo, ve y come de todos los otros árboles? Porque los otros árboles no estaban prohibidos. Solo de las cosas que están prohibidas es donde uno comete pecado. Por eso es que mucha gente, hermanos, llama pecado a lo que ni es pecado. Llama pecado a lo que ni es pecado. Hay mucha gente que a otras personas las tratan de pecadoras cuando Dios no dio ninguna ley al respecto. Y ellos dicen, es que eso es pecado. Pero si no hay ley, no se puede acusar a alguien de pecado. Este tema es muy vasto. Entonces, cuando a la gente le enseñas que el diablo está atado, luego te dicen, no puede ser, entonces ahora ¿quién me seduce? Si ya no tienes pretexto, ¿verdad? Ya no tienes a quién echarle la culpa, ya no te puedes justificar, ya no puedes decir, no soy yo, es el diablo. Pues antes ni podías decirlo, porque Dios decía, tú pusiste eso en tu corazón, le dijo a Ananías y Zafira. Tú pusiste esto en tu corazón. ¿Por qué dejaste que el diablo te sedujera? Tú pusiste esto en tu corazón, le dijo a Ananías y Zafira. Entonces, los 1000 años, hermanos, son el periodo en el que el diablo deja de lastimar a la gente, en el que ya no tiene poder sobre ellas, en el que está atado y no puede perseguirla, no puede seducir a las naciones y no puede lastimar a las personas. Pero también esos 1000 años son el periodo de las almas. ¿Quiénes son estas almas? Vayan al capítulo 1, por favor. Vamos a empezar desde el capítulo 1. Y leamos los versículos del 1 al 3, los primeros. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego dice lo que Juan hace. ¿Juan qué tiene? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y del testimonio de quién? De Jesucristo. Este tema va a ser el que se va a repetir constantemente. Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora vayan al capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y del testimonio de Jesucristo. Ahora vayan al capítulo 6. Fíjese bien, Juan es una de esas almas que está dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Todos los hermanos de Asia Menor a los cuales va dirigida esta carta son hermanos que están dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, de acuerdo a los primeros versículos, ¿quiénes son los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían? Los hermanos a los cuales fue dirigida esta carta, los hermanos que habitaron en Asia Menor principalmente. O sea que en el capítulo 6 se les está revelando a los hermanos que van a morir por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, si ustedes siguen leyendo todo el libro, van a encontrar que hay más pasajes, hermanos. Estas personas están padeciendo por ese testimonio, están muriendo. Y luego dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice el 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Pásate al capítulo 20 y volvamos a leer el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, noten ustedes esto, hermanos. Las almas de las que está hablando en el capítulo 20 son las mismas almas a las cuales Juan les manda el libro de Apocalipsis.
Son las mismas almas que murieron en los primeros siglos. Si esas almas no están vivas hoy, ¿qué significa entonces la resurrección? Porque esas almas no están vivas hoy, ¿verdad que no? Miren, se los voy a poner bien fácil. Vamos a tomar el libro de manera literal, como ellos lo tomarían. De acuerdo al libro, las cosas iban a suceder pronto. ¿Cuánto es pronto? Enseguida empezaron a cumplirse. De acuerdo al libro, iban a morir los hermanos en Asia Menor, iban a ser perseguidos. De acuerdo al libro, tenían que ser marcados literalmente en su mano y en su frente. Pues si ellos lo hacen literal, tiene que ser literal. De acuerdo al libro y de acuerdo a su interpretación de ellos, los 1000 años deben ser literales. Digamos entonces que Satanás es atado en el año 200 o 300, el año que quieran. Para que se cumplan los 1000 años, ¿cuántos años tendrían que pasar? 1000 años, ¿verdad? Serían 1300. En el 1300, hermanos, deberían de estar las almas de aquí vivas. Vamos a ver a uno de ellos. Vayan al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13. Apocalipsis 2:13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El diablo todavía está activo ahí. Y luego dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Digamos que Antipas fue uno de los asesinados. ¿Qué hubiera pasado si fuera literal el pasaje? Antipas estaría vivo. Ahora, si Antipas murió por allá por el año 100 y tantos, para el año 300 que se cumple ya la atadura de Satanás, estaría vivo Antipas. ¿Sí o no es cierto? Sí. Antipas sería el que estaría vivo. Entonces, durante 1000 años, Antipas viviría vivo. ¿Conocen a ustedes a una persona que viva 1000 años? ¿Hasta ahorita? No. Literalmente el libro no se cumple de ese modo, hermanos. El pasaje está hablando del modo simbólico. Pero ¿qué representa una resurrección? Antes de entrar a ese punto, la Biblia enseña solo una resurrección, no la primera y la segunda, como se menciona en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico y no sigue reglas. Si ustedes leen, por ejemplo, los 6 sellos y luego las 7 trompetas, la tierra ya está destruida, pero todavía hay campo para que la sigan destruyendo. O sea, con la primera y segunda trompeta ya no quedarían cosas. Pero todavía se acaban las trompetas y vienen las copas del aire y todavía queda tierra que destruir. O sea, lógicamente no tiene lógica. Sería ilógico, porque en los sellos es destruida. Pero el libro no sigue normas, no sigue lógica, porque está hablando de visiones, de símbolos, y los símbolos, hermanos, no tienen lógica. Solamente tienden a ser impresionantes, tienden a ser dramáticos. Es lo que quiere el escritor. Ahora, según Juan capítulo 5, versículos 29 y 30, dice: vendrá hora cuando todos, 28 y 29, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno tendrán la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Existe solo una resurrección. Apocalipsis te habla de una resurrección simbólica. ¿Pero qué simboliza la resurrección? Un triunfo, una victoria. Es el periodo de paz en el que el diablo ya no puede perseguir a los cristianos. Ahora esas almas están reivindicadas. Ahora a esas almas se les ha prometido un reinado, no por 1000 años, sino que dice la Biblia, por la eternidad. Más adelante, en las bodas del Cordero, cuando vayas a la ciudad amada, no solo el libro de Apocalipsis, todos los otros libros te prometen reinar con Cristo por la eternidad, y viviremos y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, los eventos sucederían así. Si el asunto es simbólico, quiere decir entonces que el dragón no es literal, es un ángel. Este ángel es encerrado en un lugar que literalmente se conoce como el abismo, porque el abismo sí existe. Los demonios tienen miedo de ir allá, según Lucas en el capítulo 8, tienen miedo de ir allá. Entonces el diablo lo metieron a un lugar que se llama el abismo. De acuerdo a otros pasajes, el abismo está en el Hades, un pozo profundo donde encierran a Satanás.
cuando termina Roma y viene la caída de Roma, el diablo es atado. La caída de Roma, hermanos, tiene varios procesos, no cae en un solo día. En el año 300 ya viene una caída de Roma, pero hasta el 400 y feria viene completamente la aniquilación de ese imperio, o sea, ya no queda nada. Ya después del tercer siglo el imperio ya no es lo mismo, ni en su riqueza, ni en su gloria, ni en su poder, ya ha decaído completamente. Pero la destrucción total viene hasta el 400 y feria, ya cae. Después del tercer siglo ya no pueden perseguir a la iglesia. Viene Constantino, nombra la paz, nombra la religión oficial a la iglesia de Cristo, por eso después, no solamente por eso, desde antes se le llamaba la iglesia universal y se le llamó católica. Después de ese tiempo ya no hubo las mismas persecuciones, sí hubo una que otra hasta el 300 y feria, usted todavía va a encontrar, pero ya no igual por mandato de los emperadores. Después la que persigue es la iglesia católica toma poder, se vuelve la principal y empieza a perseguir a los que no son cristianos y a los mismos que son cristianos, y persigue a los protestantes. Pero durante ese tiempo del siglo III hacia acá hemos tenido periodos de paz. Para el siglo XVI, que ya se da la reforma protestante en el año 1500 y tantos, las personas pueden tener ya la religión que ellos quieren. Y aquí en México, mucho después, porque si ustedes se acuerdan, hace muchos años la iglesia católica todavía era la que mandaba. Te metías a un pueblo a predicar y la iglesia católica era la que te echaba por fuera. Todavía ahora lo hacen algunos pueblos muy viejos que todavía tienen ideas católicas muy ajenas, pero la iglesia católica tiene tanta sangre en sus manos que nunca es la iglesia que ha sido perseguida, es la iglesia que persigue y ha asesinado. Y de ahí la iglesia se volvió de perseguida a perseguidora, y fue lo más triste que pasó. Pero ahora analicemos nuestro tiempo. Si Apocalipsis ya se ha cumplido y los 1000 años son simbólicos, no literales, los 1000 años representan desde el periodo en que Roma cayó, el diablo fue atado, hasta el tiempo que llegue el fin del mundo. Porque los 1000 años terminan en el fin del mundo cuando el diablo es echado al infierno. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vaya a Mateo capítulo 25. Todos los textos que le estoy dando, apúntelos para que los asocie. Mateo capítulo 25. Y dice el versículo 41, cuando el Señor Jesucristo está juzgando a los grupos, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, y les dice: malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo van a ser echadas las personas? El día que Cristo los juzgue. Pero ahí dice que van a ser echados al infierno, al lugar que está preparado para el diablo y ¿quién más? Y sus ángeles. Y luego ya dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y luego dice el versículo 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora vaya a Apocalipsis en el capítulo 20 y leamos dos textos. El capítulo 20 verso 10. Dice el capítulo 20 verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y luego vaya al capítulo 20 versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. Estos eventos suceden en el mismo tiempo. Satanás al final del mundo va a ser echado al infierno, igual que todas las personas que no sean halladas en el libro de la vida. En otras palabras, los 1000 años que son el periodo de paz en que el diablo ya no persigue a la iglesia, ya no puede engañar a las naciones para que nos persigan. Es el periodo en el que las almas han sido reivindicadas y tienen su premio con Cristo junto a Él, un premio especial donde ellas son victoriosas, donde todo su sufrimiento ahora se ve recompensado. Es un tiempo en que la iglesia en la tierra no sufre, no padece porque el diablo la persiga. Sí, sí sufre por hambre a veces, sí sufre por pleitos, por el pecado y por otras muchas cosas,
porque no está hablando de ese tipo de sufrimiento, está hablando de él, de la persecución del diablo. Pero estos 1000 años terminan hasta el fin del mundo, cuando el diablo es echado al infierno, y también las personas que no se hallan en el libro de la vida. Ahora, de acuerdo a todo el libro de Apocalipsis, esto, hermanos, se cumple antes de que vayamos al cielo. ¿Por qué? Porque terminan los 1000 años, inmediatamente todas las personas son llamadas a ser juzgadas. La tierra y el cielo ya no existen. Miren lo que dice el 21: vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces las personas son llevadas a vivir en la nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice que el diablo rodea la ciudad amada? Porque en el capítulo 21 se te enseña que la ciudad amada es la iglesia, no la ciudad literal de Jerusalén. Mira, ve al capítulo 21 y lee el versículo 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 pagas posteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu. ¿Qué le iba a mostrar? La desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero según el capítulo 19? La iglesia. Allá en el capítulo 19, en las bodas de Cordero, se ve que es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué representa la gran ciudad de Jerusalén? La iglesia, la desposada. ¿A quién rodea el ejército y el diablo? A la iglesia, la desposada. Entonces todo eso es simbólico. No existe una ciudad literal de Jerusalén en este pasaje. No está. La única ciudad o prototipo de Jerusalén va a estar en el cielo, y es el lugar donde vamos a ir a vivir todos por la eternidad. Apunta a las siguientes cosas, hermanos, que te voy a mencionar. ¿Qué son los 1000 años de Apocalipsis? Es el periodo en que el diablo ya no puede levantar persecución para la iglesia. Apunta, así como te lo dije, es el periodo en que el diablo ya no puede levantar persecución para la iglesia. En segundo lugar, es el periodo en que la iglesia está reinando con libertad, puede ir a predicar a todos lados, puede ahora, hermanos, tener la libertad que no tenía, porque el diablo la perseguía. En tercer lugar, los 1000 años no son un reinado literal en la tierra. En cuarto lugar, los 1000 años no son un reinado de la literal ciudad de Jerusalén, sino de las almas, no de Cristo. Cristo reina desde el primer siglo. En cuarto lugar, no son un reinado literal desde la ciudad de Jerusalén, ni tampoco de Cristo. Cristo reina desde el primer siglo, cuando subió a los cielos. Hasta ahí, hermanos. Con esas cosas es suficiente para mostrar que yo no estoy esperando los 1000 años. ¿Por qué no los estoy esperando? Porque los estoy viviendo. Estoy ahora viviendo en el periodo de los 1000 años, cuando Satanás no persigue a la iglesia, cuando soy libre de irme a mover para acá y para allá. Ahora, cuando ustedes salgan, nadie los va a perseguir por ser cristianos, hablando porque el diablo lo causa. Si una persona te molesta, es porque comete pecado. Si tienes un vecino molesto que le caes gordo, es porque comete pecado, le desagrada a Dios, le desagradan las cosas de Dios. Si te están molestando y persiguiendo, miren, hermanos, vamos haciendo un análisis de los problemas que tenemos normalmente. Tenemos problemas de deudas, ¿sí o no? A ver, levanten la mano los que tienen problemas de deudas. Ahora, ¿porque nos metemos en ellas o porque alguien viene y nos las pone? Normalmente porque nos metemos en ellas. Si no pides fiado, no van a venir a cobrarte. Entonces muchos de los problemas son nuestra culpa. Nos echamos cargas que no podemos llevar. Fíjense bien, menos deudas, menos problemas. Ahora levanten la mano los que tienen problemas con otra persona. Levanten la mano, con quien sea, tu patrón, tu amigo, tu mujer, tus hijos, tu amante. No, ¿verdad? También son tus problemas. Ahora fíjense bien, ¿por qué tienes problemas con esa persona? ¿Porque tú los causas o porque los causa ella? ¿Se pueden evitar?
Dice Bautista que reina los causa. Ella nos causa a todos. ¿Se pueden evitar, sí o no? ¿Cómo se evitan? Siendo amables con la otra persona, no contestándole mal, no agrediéndola, no andando de metiches y causándole problemas a otros, haciéndole bien. Si es la esposa, si es alguien cercano, dándole el trato que la Biblia enseña para la esposa, para el esposo, para los hijos. ¿Se meten en problemas porque quieren? Sí. Ahora, si te meten en problemas, también hay maneras de responder. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen problemas por ser cristianos? A ver, Juan, no te dejan predicar en tu trabajo. Así es. Jorge. Carrilla. Lalo. También, ¿qué te dicen? Que eres persinado y dices, yo ni me persino. La Biblia no enseña eso. ¿Quién más? ¿Quién más levantó la mano? Homero. En alguna solicitud que puse que era cristiano, simplemente no me dio el trabajo. Como a mí que no me quisieron hacer préstamo porque era predicador. No, los predicadores y los curas no les prestaron. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero son mínimos, hermanos. La carrilla se puede aguantar, la puedes responder. Te vas a tu casa y como si nada. Si eres inmaduro y débil de carácter, te va a afectar mucho porque no aprendes a responder. Pero si te sabes defender, no va a haber mucho problema. Lo del trabajo, pues eso no lo puedes evitar. Eso se sufre porque a veces necesitas trabajo. Yo os padecí cuando me quisieron hacer el préstamo y dije, bueno, pues el Señor sabrá. Pero el Señor siempre busca otra manera. ¿Qué otro tipo de problemas tenemos, hermanos? Enfermedad. ¿Quién tiene enfermedad? ¿Quién padece por enfermedad? Es minoría, ¿se fijan? Gripa, algunos por otra enfermedad, es minoría. Pero de verdad, hermanos, ¿no se dan cuenta que somos bien mal agradecidos? Que vivimos en la etapa más pacífica de la Biblia y aún así nos quejamos. Y aún así tenemos un montón de problemas. Y aún así padecemos. Y aún así porque queremos. Te echas deudas porque quieres. Estás viendo que debes un montón y te sigues echando más. Y le sacas a un hoyo para tapar otro, pero lo haces más profundo. Y a veces cuando tienes lo de tapar un hoyo, te lo gastas y no tapas el hoyo. Y ya tienes dos hoyos. Pero es pura mala administración. Claro, los malos sueldos que nos dan los gobiernos. No podemos quitar al gobierno. La gente dice, la culpa no la tiene el gobierno, la tiene la gente. No es cierto. Es mentira. Y eso es de gente ignorante que se cree tonterías. Tan simple como que el gobierno decide los impuestos que nos cobra. No los decido yo. Y si te cobran un impuesto más caro, ¿qué te hacen? Te afectan. Tan fácil como que no quieren subir el salario mínimo, la inflación sí, pero ellos sí se lo suben. Y la inflación no les importa. No, sí te afecta el gobierno. Sí tiene mucho que ver la gente, pero el gobierno nos afecta demasiado. El gobierno que escogemos, que no nos arregla las calles, que no nos da los sueldos que queremos, que le quita más a quien menos tiene y le da más al que más tiene. Sí, también nos afecta, pero no igual que antes, hermanos. No igual que antes. Ahora tienes derechos, ahora tienes libertades y vives en un periodo de paz que los primeros cristianos no gozaron, que sufrieron, que lloraron, que sangraron por ser cristianos. Y la gente se pone a predicar un reinado de 1000 años que no va a llegar, que está aquí y que debemos disfrutarlo y aprender a vivir en esta paz que Dios nos da y hacernos responsables de nuestros malos hábitos y empezar a trabajar en nuestros buenos hábitos. Apocalipsis nos debe enseñar, hermanos, que este es tiempo de paz, de alegría, de vivir una vida holgada en Cristo, de llevar las cosas con amor y tranquilidad, de asistir constantemente a nuestra iglesia, de ser responsables y fieles con nuestra ofrenda, de estar aquí cada domingo, porque podemos estarlo, y que cuando salgamos de vacaciones tengamos al menos la decencia de decir, hermano, no voy a estar, si me necesitan para una oración o algo, soy parte de esta iglesia, cuenten conmigo. Dios nos va a demandar más al que más se le dio, porque al que poco, porque dice, ¿cómo dice el texto?
Al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, más ama. Entonces, hermanos, en este tiempo que tenemos mucho más libertad y más cosas que disfrutar, démosle gracias a Dios por ello. Dios les bendiga. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.